Buenas tardes, profesoras y compañeros. Hoy les hablaré sobre los derechos de propiedad, el teorema de Coase y la informalidad dentro de lo que es el análisis económico del derecho. También mencionando que el teorema de Coase es un pilar fundamental para el estudio pormenorizado que se le hace a los derechos de propiedad en cuanto a la valoración que cada uno le da. En primer lugar, tenemos los derechos de propiedad, los cuales se entienden como un conjunto de derechos que puede o debe ejercer la persona respecto de un bien determinado o determinable. Dentro de estos derechos destacan lo que es el uso y goce, el acceso, la extracción, administración, exclusión y la alineación, el cual se caracteriza, el derecho de alineación, el cual se caracteriza lo que es la propiedad privada, puesto que se pueden vender o arrendar los derechos de administración y exclusión. Dentro de la clasificación del objetivo que tiene el derecho de propiedad dentro del análisis económico del derecho es que se deben delimitar con el fin de la eficiencia, es decir, que independientemente de a quién pertenezcan inicialmente, va a ser de propiedad de quien más los valore. La clasificación que tiene el derecho de propiedad dentro de esto es en base a la titularidad y respecto del grado de disponibilidad que corresponda. La titularidad se va a clasificar en pública, privada plena, comunal, mixta y privada limitada. En cambio, va a llevar a una subclasificación la titularidad privada plena en cuanto a lo individual, familiar o entre los socios. Y dentro de esta área que abarca los socios, podemos ver los que son las sociedades privadas, las cooperativas, las instituciones privadas sin ánimo de lucro, las fundaciones, iglesias y los sindicatos y los partidos políticos, entre otros. Dentro de los regímenes de la titularidad encontramos lo que es la ausencia del derecho de propiedad. Acá no existe la figura del propietario, no existe el derecho de propiedad sobre el bien, por lo tanto cada individuo va a defender el bien que quiera poseer frente a otros que también quieran poseerlo. Respecto de la propiedad común, acá los propietarios van a gozar de todos los derechos que le otorga la propiedad, a exclusión del derecho de alineación, el cual corresponde a las propiedades privadas. En cuanto a los regímenes de libre acceso, podemos señalar que estos son sistemas en los cuales una persona no va a tener el derecho de excluir al otro del uso del bien. ¿Cuáles son los motivos por los cuales los bienes son de libre acceso? El primero es por defecto, ya que no corresponde, el bien no es parte de ninguna jurisdicción específica y ninguna entidad se ha logrado poder alegar la propiedad sobre él o ha tenido intenciones de alegar la propiedad sobre este bien. Puede ser debido a una política pública donde se garantiza que este bien va a ser de libre acceso, o puede ser debido a la incapacidad que tiene el propietario legítimo para excluir a otras personas del uso del bien. En cuanto a la propiedad privada, este propietario va a tener todos los derechos antes mencionados, incluyendo la alineación por ser propiedad privada, y las únicas excepciones serán en este caso los bienes públicos y los bienes preferentes. En cuanto a la propiedad pública, este bien va a encontrarse en propiedad del Estado, va a ser él quien a través de sus autoridades gubernamentales decidan qué hacer sobre el bien. Acá también tenemos lo que son las distintas formas de propiedad, donde encontramos la propiedad comunal, la propiedad privada limitada y la propiedad semipública. En este caso, la existencia de este tipo de propiedades se va a justificar y la titularidad privada o pública va a ser ineficiente para ellos, puesto que hay externalidades que los afectan, existen costos muy elevados o tienen rasgos de bienes públicos. En cuanto a los criterios que asignan correctamente los derechos de propiedad eficientes, tenemos la asignación voluntaria, la asignación legal de la titularidad, la función social y el derecho de propiedad eficiente. La asignación voluntaria se refiere a que se llega a un acuerdo entre distintas personas para poder otorgar la titularidad del bien a quien de los dos más lo valore, entregándose un pago a cambio. La asignación legal va a ser realizada por tribunales, por jueces, pero se podrá validar la asignación anterior que se hizo, lo que se llama réplica de mercado, entre las personas recibiendo el pago a cambio. La función social significará que si es distinta a la privada, ya sea por las disparidades en los beneficios en los costos, la propiedad privada va a producir resultados ineficientes.
Y en cuanto al derecho de propiedad deficiente, este significará que debe estar bien definido, bien delimitado y debe ser transmisible. Ya. En cuanto a lo que es el teorema de Coase, Coase nos señala que si los derechos de propiedad están bien definidos y los costos de transacción son cero, la negociación entre las partes nos llevará a un punto óptimo de asignación en el mercado. En este caso tenemos dos casas. La casa de arriba tiene una vista al lago, que es interrumpida por el árbol que es de la casa de abajo. Acá la vista al lago tiene un beneficio de 2.000 para la persona y el árbol tiene un beneficio de 1.500 para la otra persona. ¿Cuál sería la solución más factible? Cortar el árbol para que se disfrute la vista al lago. Pero ¿ante qué situación nos vemos? Acá la solución más sencilla sería que la casa baja cortara su árbol para que así la persona de la casa alta tenga la vista al lago. Pero si les asignamos un valor de beneficios, la cosa sería bastante distinta. En primer lugar, si le damos prioridad a la vista, le estaremos restando a nuestro beneficio de 2.000 los 1.500 que costaría eliminar el árbol, proporcionando un resultado de 500. Pero si le damos prioridad al árbol, tendríamos que restar los 1.500, que es el beneficio que otorga el árbol, a los 2.000, que es el beneficio que otorga la vista, y daría un resultado de menos 1.500, por lo que no sería un resultado óptimo. En cambio, si el derecho está definido primeramente para la vista hacia el lago, lo más práctico en este caso sería cortar el árbol. Al beneficio que otorga la vista a los 2.000 se le restan los 1.500 y da un resultado final de 500. Pero si en este caso la persona dueña del árbol está dispuesta a quizás comprar el derecho para que no eliminen su árbol, habría una diferencia. ¿Por qué? Porque la persona que valora su vista en 2.000 solamente estaría aceptando 2.000 o más para entregar su derecho y no tener vista al lago. Y la persona que quiere mantener su árbol solamente estaría dispuesta a entregar 1.500 o menos, porque eso es el beneficio que recibe del árbol. En cambio, si el derecho está definido para que esta persona tenga los árboles que quiera, esta va a estar dispuesta a vender su derecho por un monto de 1.500 o más, de cortar el árbol y dar la vista al lago. Por lo tanto, la persona que quiere la vista al lago, que la valora en 2.000, va a estar dispuesta a pagar 2.000 o menos para poder obtener el derecho a ver el lago. Acá si fijamos un precio de 1.750, tendríamos que, en primer lugar, la persona que va a recibir el beneficio de la vista al lago, su beneficio de 2.000 le restaría los 1.750, que es el precio que se fijó, dándole un resultado de 250. Y la persona que se dispuso a entregar su derecho y cortar el árbol va a perder los 1.500 que el árbol le daba como beneficio, pero va a recibir 1.750, lo que le da un resultado de 250 como un resultado óptimo. Acá se va a beneficiar a ambas partes, pero se va a dar cuenta de que la titularidad de la propiedad va a ser de quien más la valore. En cuanto a la informalidad, no existe un concepto unánime, por lo tanto ha sido denominada de varios modos en lo que son los distintos países, las distintas comunas o los distintos lugares en donde ésta se ve representada. Pero nos preguntamos al menos acá en Chile de dónde proviene, o no en Chile, sino en nuestro sistema capitalista. Se señala la dificultad estructural que tiene el sistema, con el cual no es capaz de solucionar los problemas sociales como la pobreza y el atraso, lo que generaría el desempleo. Y el desempleo se caracteriza más que nada por la población, porque la población va a buscar formas de generar una economía para sí. ¿Por qué esto es un problema? Porque acá va a surgir el concepto de economía informal y se va a caracterizar por ser un conjunto de actividades que realiza la población mayormente desempleada. En este caso, la persona va a buscar cualquier medio de sustento, sea formal o informal. Y en este caso específicamente va a ser informal. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Actualmente la economía informal de estas personas surge a través de un empleo precario y empobrecedor que además se intensifica constante con la persecución de la autoridad, porque claro, el sistema ofrece una formalidad para generar ingresos y estas personas no están dentro de esta regulación formal. Por lo tanto, van a buscar eliminar esta forma
externa de generar ingresos. Muchas gracias.